Ábrete una LLC en Estados Unidos que vas a tributar al cero, o créate una sociedad en Dubái que ahí no pueden robarte el dinero como ocurre en España. Sí, estos son los consejos de cuñado que estoy seguro que has escuchado más de una vez en tu vida y que a veces, pues el cuñado está muy bien para ir a hacer unas cervecitas, pero igual en consejos financieros no hay que hacerle tanto caso. Hoy os traigo a dos invitados, a dos titanes, a dos pesos pesados que de esto saben un montón y nos van a compartir un montonazo de consejos acerca del mundo empresarial, tanto para ganar dinero, pero sobre todo ganar calidad de vida y seguridad financiera. Frogmación Podcast. Capítulo 194. Entrevista a Salva Moreno y Javi Rueda. Ponle números a tu vida. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Frogmación Podcast. Llevamos encadenadas diversas entrevistas en lo que va de año y en lo que va de quinta temporada ya del podcast. Y hoy pues tengo una entrevista por partida doble, cosa que no tengo el placer muchas veces de poder realizar. Hoy os quiero presentar a Javi y a Salva, Javier Rueda y Salvador Moreno. Ellos nos van a traer y nos van a presentar un proyecto llamado Asymmetric, que básicamente es una firma de expertos en asesoría fiscal, financiera y contable que desde el año 1978 trabaja para hacer más fácil la vida del empresario. A diferencia de la gestoría habitual a la que estáis acostumbrados, tradicional, llamémoslo, centrada en el volumen y los bajos precios, Asymmetric ofrece un servicio de alto valor basado en la planificación y la optimización fiscal estratégica, junto con un análisis profundo de los números del negocio. Su equipo ayuda a las empresas a entender su evolución financiera, los márgenes, la rentabilidad, el endeudamiento, la liquidez y el punto muerto. Áreas que normalmente pues, solo se trabajan cuando existe un director financiero interno dentro de la empresa y es una figura que, ya os digo yo, que es muy poco habitual en la mayoría de las pymes. De hecho, nosotros en Frogames no tenemos ese error. De este modo, Asymmetric cubre el vacío que existe entre la gestoría administrativa y la dirección financiera, proporcionando así a los empresarios y pequeñas empresas herramientas reales para poder mejorar resultados y tomar decisiones con los datos. Como os he dicho, la firma está dirigida en este caso por Salvador Moreno, profesional con una sólida trayectoria en fiscalidad y finanzas, además de profesor de fiscalidad internacional. Su enfoque combina el rigor técnico, pero también la experiencia práctica y una visión estratégica orientada al crecimiento empresarial sostenible. Le acompañará en el día de hoy su compañero Javier Rueda. Ahora los vais a conocer más en detalle. En definitiva, Asymmetric se dirige a empresarios que operan en España y que quieren hacer las cosas bien hechas, cumpliendo la normativa, pero también aprovechando de forma inteligente todos esos recursos legales que existen, que están disponibles para optimizar la carga fiscal. Habitualmente, pues trabajan con empresas a partir de aproximadamente 800.000 euros de facturación anual, lo cual ya podéis ver que son empresas medianamente potentes, donde la planificación financiera y fiscal empieza a marcar una diferencia clara en los resultados. Así que si tenéis una empresa o estáis pensando en crear una, igual ellos van a ser vuestros aliados y ellos van a abrir alguna que otra puerta que quizás desconocíais, puesto que su propuesta se aleja de los mensajes agresivos o sensacionalistas y apuesta por un asesoramiento realista, cercano, estratégico y basado en el largo plazo, porque emprender no es una carrera de 100 metros, es una maratón doble y a veces triple. Así que Salva, Javier, encantados de teneros aquí en el micro de Frogmación Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, gracias a ti por invitarnos. Vamos, Javi, te lo vas a tener que llevar a las presentaciones ya, Yo ¿sabes? estaba pensando eso. Bueno, Gabriel, gracias por Porque, invitarnos joder. y yo creo que me quedo sin trabajo en Asymmetric, yo llevo la parte comercial, te incorporas tú como nuevo socio y oye, he, he ido tomando nota de todo lo que has dicho para mejorar mi discurso de Luego venta. puedes ver el podcast y vas tomando notas del Totalmente. capítulo. Muchas gracias por esa pedazo de introducción, macho. Nada, faltaría más, faltaría más. Bueno, luego hablaremos de negocios, hablaremos de emprendimiento, hablaremos de asesoría, que es un tema que muchas veces se suele dejar de lado o se suele ningunear o minimizar, intentando buscar esas asesorías generalistas de 20 euros al mes, por decir algo. Pero antes os quiero conocer un poco más.
Vamos a empezar por Salva y luego pasamos a ti, Javi. La pregunta va a ser la misma para los dos. ¿Quiénes sois? ¿Qué os gustaba hacer de pequeños? Igual de mayor os veíais pues siendo, yo qué sé, astronauta o piloto de aviones, no lo sé. No sé si pensabais ya en el mundo financiero o no. ¿Y qué fue lo que hizo el chip durante probablemente la adolescencia para decir, oye, pues yo me quiero dedicar a esto de la asesoría financiera? Salva, empecemos contigo con esta. Ostras, pues yo soy de esos niños viejos que cuando era, cuando era pequeño y yo recuerdo sobre todo una tía mía con la que siempre estaba, me preguntaba qué iba a ser de mayor y yo decía que abogado. O Hostia. sea que, o sea que digo, un niño viejo, de eso que pensaba. Luego, verdad que no. No soy abogado, soy economista, pero ya de pequeño ya era raro, porque incluso me gustaba mucho el baloncesto y siempre he jugado baloncesto y he seguido jugando. Y yo decía que baloncesto sí, pues dicen los niños, no vamos de profesional, de cuando seas mayor. No, no, yo profesional no, yo el baloncesto un poquito, pero yo abogado, yo quiero ser abogado. Pero bueno, es verdad, al final. Es verdad que soy de familia empresaria, mi padre empresario, mi hermano empresario y siempre lo he mamado y una vez es verdad que llegaba a la carrera porque fui derecho a administración de empresa. Yo estaba pensando en, bueno, ya, no sé si empresa familiar, no sé si una cosa, no sé si otra. Y la verdad es que cuando conocí un poco el tema de empresa, un poco más y fui profundizando, vi que el tema de asesoría, de consultoría, eh, eso te abre la posibilidad de, en lugar de quedarte con una sola empresa, oye, conocer muchas, ¿no? Abrir muchas más y poder ir metiéndote en cada una, ir estudiando cada una. Es verdad que te quedes muchas veces en la superficie, no puedes entrar a todo, pero bueno, para eso está Symmetric y para eso puedo entrar en la mía, pero luego vas estudiando eso y realmente fue lo que poco a poco me fue llamando más la atención en esa parte y por eso al final fui terminando por ahí. Ujú. Guay, 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 guay. Javi, ¿qué tal tú? ¿Cómo empezaste? ¿En qué pensabas cuando Sí. eras pequeño? ¿A qué te querías dedicar y cómo llegaste a este sector? Mira, yo de pequeño a mí me gustaba mucho el deporte. Lo que pasa es que yo en la época del instituto tuve una lesión. Yo tenía en la cabeza estudiar INEF, Sí. que tuve una lesión y no podía pasar las pruebas, ¿no? Entonces ahí empecé un poco a darle vuelta a ver qué iba a hacer. Pensé en telecomunicaciones, me duró un mes. Luego fisioterapia, y al final cuando tenía que decidir qué coger, me dice mi padre, coge administración de empresa que es la que tiene más salida. Esta es una respuesta muy común, ¿no? En los padres. Tal cual. Y dije, pues venga, la cojo y estudié LADE, Administración y Dirección de Empresas. A ver. Ujú. Me gustó mucho, tuve la suerte de que me gustó mucho y, y me gustó mucho a partir de ahí el mundo de la empresa. Eh, es verdad que no hubiera pensado yo que iba a acabar en tema de asesoramiento fiscal. Recuerda, Esto- Javi, ¿no? Decíamos, bueno, que estudiamos juntos la carrera, vamos, estamos desde el colegio, estamos juntos, o sea, Javi y yo Sí, sí, Eso era la otra y pregunta. Ya decíamos, me la ahorráis. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo os conocisteis? Ya lo decíamos, puedes derivar ahí. Venga, dale. sí, sí, no, sí. no, yo estaba desde el colegio, desde que éramos pequeñitos, vamos, que, Ajá. que estamos juntos. Pero en la carrera, ¿verdad, Javi? Ya decíamos, ni tema de contabilidad, ¿no? No nos vamos a Ni dedicar tema de banca. ni a la banca ni a la fiscalidad, ¿no? Hostia, pues os ha salido un poco mal la jugada, ¿eh? Pero vamos, totalmente. Como para hacer previsiones estamos nosotros. Sí, sí, No. sí. Y de hecho, Salva empezó en tema fiscal desde el principio y yo estuve años trabajando en banca, Hostia. ¿sabes? O sea que Ah, justo. así acabé un poco, acabé aquí. Bueno, acabé con Salva porque luego la banca, pues bueno, la oficina vino la crisis, ¿no? Y duramos un poquito más y en el 2015 cerraron la oficina y bueno, y me lancé con Salva un poco a, a complementar, un poco, a llevar la parte comercial, ¿no? En la empresa, que es lo que yo hago, ¿no? Mm. De hecho, de lo que acabas de decir ya se me han abierto 20 preguntas en la cabeza, así que O dale, voy a empezaros a disparar. claro, ¿eh? Porque siendo que sois unos perfiles tan variopintos y que os complementáis bastante bien, yo creo que aquí vamos a sacar mucha, mucha chicha. Venga, vamos a empezar por el principio. Etapa formativa de ambos. Esta vez empiezo contigo, Javi.
En lo que te formaste, ¿cómo encontraste la calidad de las enseñanzas? ¿Estaban a la altura de las expectativas? ¿No aprendiste absolutamente nada y luego te tuviste que buscar las castañas porque el contenido no estaba actualizado? ¿Y cómo hiciste luego para mantenerte un poco en la cresta de de la ola, especialmente primero en el sector de la banca que me has comentado y luego en el sector pues, de las finanzas o del asesoramiento financiero? A ver, cuéntame. Bueno, si te digo la verdad, pues, durante la formación yo no sabía valorar si era buena o era mala. Mm. Sí que recuerdo, macho, que cuando yo el último año de carrera empecé a trabajar, estuve trabajando media jornada en una empresa, Ajá. ya estaba en el último año de carrera. Yo no tenía ni idea de lo que era una factura. Wow. Y era Y, administración y dirección de empresas, y ¿vale? venías de ADE, exacto. O sea, si no lo sabes tú, ¿quién lo va a saber? Te quiero decir, no, yo creo que sigue pasando, ¿no? Y se comenta mucho, ¿no? Que la universidad como que no está muy enfocada luego a la parte, a lo laboral, ¿no? No digo ni que sea, bueno, que le falta eso, ¿no? No digo que no sea bueno y toda la formación que se dé, pero igual le falta mejorar el enfoque ahí, ¿no? Que a lo mejor Ujú. está cubriéndose un poquito más con los grados, ¿no? Eh, ¿qué era la otra pregunta que me has hecho? Me has dicho. No, es si luego realmente te tuviste que formar por tu propia cuenta porque viste que los conocimientos que tenías pues no te daban. No, totalmente. O sea, eso es lo que ha hecho que yo, o sea, una vez empiece a trabajar, me he ido formando en lo que he necesitado, para intentar. Bueno, tienes que tener un poco la actitud de hacerlo, lo que haces lo mejor posible y tienes que buscarte la formación por tu cuenta. Claro, y Esa es además, mi experiencia además desde que entiendo que no has parado de formarte, ¿no? Para poder estar un poco al día en esos temas. no, no he parado ni pararé. Y es Pararás. que si quieres estar ahí y hacerlo bien, no puedes dejar de formarte, ¿no? Ese es mi pensamiento, ¿no? Mm. Salva, ¿qué tal tú? ¿Cómo fue tu experiencia educativa en la facultad Mm. y luego cómo lo sacaste adelante? Sí, sí que es cierto que, fíjate que yo que soy muy de... Hay una parte teórica muy importante, yo creo, en la carrera y eso, pero está muy distanciado de lo que es el mundo, ¿no? La realidad. En nuestro caso más el mundo de la empresa. Y Mm. es incluso es esa parte, ¿no? De que incluso desde dentro de la universidad se ve como algo malo que la empresa entre dentro de la propia universidad. Entonces lo que haces es va distanciando y mejor hablo más por lo nuestro, ¿no? Porque es verdad que la macro puede ser muy bonita o la microeconomía porque te dan, pero claro, si no hay ese enlace, ¿no? con el mundo de la realidad, y yo la verdad que sí, con la carrera al final es verdad que te sirve esos años, ¿no? Para quizás para terminar de madurar y saber dónde estás y ir colocándote poco a poco, Ujú. no tanto de formación, sino casi vamos, de formación, pero de la vida, ¿no? De eso, porque es cierto que yo en cuanto termino la carrera sí que digo, bueno, vale, ahora ya de verdad vamos a empezar, ¿no? Y entonces es cuando pues me hago un primer máster en el Centro de Estudios Financieros, ya más encaminado a tema de asesoría. Ujú. Incluso más tarde vuelvo otra vez al Instituto de Empresa y ya me hago uno especialista en fiscal, porque ahí es de verdad donde aprendes la realidad y donde aprendes lo que es tu profesión en la carrera. Bueno, pues sí, han pasado esos años, no hay nada. Y claro, y evidentemente a partir de ahí es que es un todos los días, ¿no? Ya no es un curso u otro, ya es que, y más en tema de fiscalidad, que nos cambian todos los días y nueva legislación, y si ahora de pronto aparece un país con una cosa o otro tema o otra legislación, claro, pues es un constante. Y es verdad que hoy en día es, eh, tan sencillo, ¿no? Es verdad que hoy en día hay mucho más de dónde tirar, tenemos acceso a muchas más cosas. Hay de todo, claro, luego hay que saber filtrar, pero es verdad que con lo fácil que es hoy en día, sí que es verdad que, vamos, es fácil el no parar. Eso. No, totalmente, totalmente. Y de hecho, vosotros igual, si volvierais a empezar, ¿volveríais a estudiar finanzas o os tiraríais directamente a la piscina? Fíjate que yo creo que es importante, o será que quiero considerar que esos 4 o 5 años fueron tan Que no buenos, los ¿no? has perdido, ¿no? Que no los has perdido, exacto. Claro, supongo que es un periodo en el que terminas de madurar, el que te vas colocando. eh,
pero no sé si tanto como formación, pero sí es verdad que te dan las herramientas de saber dónde tienes que buscar, a dónde tienes que acudir. Yo no estoy Muchas seguro, veces no es... No, joder, tío, tú no qué... sé. Sí, o sea, a ver, yo creo que eso es ese periodo, simplemente. Luego sí te digo, es verdad que cualquier cosa que aplico en el día a día, yo te digo que de la carrera tiras poco. Te acuerdas más de que si un máster, que si un curso, que si un algo. Es verdad que no es eso, pero es un periodo, yo creo que, pues a lo mejor, igual que a lo mejor el instituto. ¿Te sirve algo el instituto? Hombre, hay ciertas bases que te incluyen. Otra cosa a lo mejor es que te puedan meter, ¿no? Conceptos como las humanidades o algo así, ¿no? Que parece que te tienes que cada vez, además, hablando con un profesor de instituto hace poquito, me decía, claro, que cada vez se va filtrando más hacia formar a gente que solo sepa de una cosa. Y, hombre, a ver, vale, yo Ya. puede que vaya a estudiar, me gusta la rama de matemáticas, pero dame algo de filosofía, dame ciertas herramientas que me van a ayudar también a pensar Mm. y a ser más crítico. Y eso, cuanto antes te lo den, ¿no? Y si es un instituto o algo, joder, mucho mejor, te va a dar muchas más herramientas para el futuro, pero sí es verdad que hombre, el planteamiento, hay muchas cosas que cambiaría, seguro. Ujú. También Seguro, creo que seguro. depende de si en ese punto tienes muy claro lo que quieres, ¿no? Si tú en ese punto tienes muy claro lo que quieres, yo iría a la mejor formación posible de eso. Iría de cabeza ahí. No me entretendría en... Sí, en Pero cosas claro, intermedias. Ujú. sí, Sí, sí. pero con 18 años, Con Es, 18 años es difícil. es lo que te iba a decir. ¿Quién tiene las cosas claras con 18 años? Exactamente. No las tengo yo con 45. Imagínate. Sí, 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 no. Es una cosa difícil. Pero sí, en sí ese que es sentido, verdad. quizás la universidad, perdona, la universidad americana quizás está mejor enfocado en eso, ¿no? En ese sentido de que tú vas a un sitio, Mm. empiezas a coger asignaturas y conforme va pasando el tiempo, vas encaminándote, ¿no? No dices, oye, yo voy a estudiar medicina y al año te das cuenta de que no te gusta medicina y ahora cómo doy marcha atrás. Ahí quizás es un poco más abierto, tiene mejor enfoque, ¿no? Más pensado en ese futuro y en... Sí, a ver, la idea original del plan Boloña yo creo que era esa. Precisamente poder tener un poco un bagaje común que te permitiera transicionar de A a B, pero ya pues, se ha demostrado que al final pues, es un sistema que ha dejado mucho que desear, o por lo menos la implementación que se ha hecho en España pues no ha sido la adecuada. De hecho, he comentado antes, ¿no, Salva, que tú eres profesor de Fiscalidad Internacional, ¿no? ¿Cómo ves Eso tú es. las cosas ahora desde dentro del patio? Claro, o sea, yo fíjate que al final estoy en universidad privada, ¿no? En Sí, el EAE, porque, por eso, ¿no? Porque cuando realmente tienes que ceñirte a incluso a la universidad pública, te ponen, te encasillan demasiado. O sea, tienes que cumplir con los planes, no te puedes salir de aquí. te Sin encorsetan. embargo, Ujú. claro, es que no, tienes que dar esto sí o sí. Cuando te vas a una universidad privada pues das clase de fiscalidad, pues ya ves, oye, ¿de dónde son? Porque además, en este caso estoy dando, últimamente doy uno que es híbrido, ¿no? Que es casi el 60-70% online, con lo cual permite que haya mucha gente de fuera, de otros países. Entonces, cuando tú llegas a principio de curso y ves, oye, pues hay tanta gente son americanos, hay alguno que es estadounidense, otro que... Tú mismo vas dirigiendo la clase hacia donde tú quieres, y incluso Claro. si vas tirando un poco de ese método del caso, ¿no? Oye, vamos a plantear un caso real y sobre eso vamos a discutirlo, pero tienes que tener esa flexibilidad de si la clase te lleva hacia un sitio o te lleva hacia otro. Y eso en la pública es verdad que es impensable, es que no hay esa flexibilidad, ninguna. No, ya te lo digo yo, que yo di 7 años de clase en la pública y 3 años en un FP privado. Me lo pasé mucho mejor en el FP Ujú. que en la pública. Porque además llegabas a clase y lo primero que hacía yo por la mañana, además daba 6 horas seguidas del tirón, porque solo quería ir un día a dar clases o solo podía ir a dar clase un día. Llegabas por la mañana a las 8 de la mañana y decías, ¿qué queréis hacer hoy? Y en base a lo que te decían, tirabas para sacar contenidos de FP, era de programación de aplicaciones móviles. Escucha, fueron los mejores años de mi vida. Ah, qué bueno. Y luego, pues en la pública, pues ya sabes, tienes que dar un temario y tienes que hacer unas evaluaciones, caiga quien caiga, y la semana de exámenes es del 5 al 10
Y me da igual que hayas dado el temario que no hayas dado el temario, pon un examen y evalúa. Los mejores años de tu vida y seguramente los alumnos de Todavía me CP. recuerdan, todavía me escriben 10 años después por Instagram, sí. Exacto. Y aprendiendo mucho más seguramente que, ¿no? Sí, sí. La pena, pero. Sí, yo siempre digo que me dedico a la formación precisamente porque considero que las cosas se pueden hacer mejor de cómo se están haciendo. Y yo creo que estos años me avalan en el sentido de que si la gente está haciendo nuestros cursos, al final es porque les mola nuestra metodología y les mola nuestra forma de aprender. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, arrancáis cada uno por vuestro lado y en algún momento os tenéis que juntar para crear el proyecto de Asymmetric. Contadme, ¿cómo fue esa unión? ¿Cómo fue ese reencuentro de amigos a emprendedores? A ver, pues es cierto que yo sí que me voy moviendo en varios despachos, ¿no? Yo una vez que estudiamos en Málaga, los dos somos de Málaga y estudiamos juntos, pues, yo es cierto que me vengo a Madrid, donde ya me quedé, ya Ajá. niños, casa, ya me quedé aquí, ya no hay manera de que me saquen. A alguien engañaré para poder salir aquí algún día y volver a Málaga, pero de momento El sigo sol y aquí. la comida de Málaga la echas de menos, ¿eh? Sí, es verdad que lo bueno de Javi fue que, oye, tenemos un despachito allí para... Hay que ir a ver a Javi, pues Cosa hay que ir perfecta. La allí. excusa perfecta, exacto. Sí, pero bueno, es cierto que me voy moviendo y es verdad que en un momento dado, yo que tengo mentalidad un poco de empresario, ¿no? Y siempre iba de, oye, me monto por mi cuenta, me monto por mi cuenta. Y ahí en un momento dado en el que pensando ya en que, oye, mira, me voy a montar ya, voy a empezar a montar algo de cero, me gustaba el tema fiscal, pues bueno, pues proceso de cosa fiscal, venía ya de un par de despachos, de mucho más, ¿no? Mucha formación interna de todo eso. Y sin embargo doy con Ovidio, que es nuestro maestro ya y decimos, Ovi, porque ese es el que, al final, él fue el fundador de Asymmetric Ajá. y es el que él estaba ya muchos años, a Ovidio llevabas desde el año setenta y tantos Ujú. eh, con el despacho, y fue un poco el que me enamora a mí y me dice, oye, vente conmigo, no te montes por tu cuenta, vente conmigo y dirige tú un poco el equipo y me lo vende también que incluso, fíjate que más tarde incluso me ofrecen cosas mejores, pues en Destinia, por ahí, y eso, me ofrecieron de cosas más grandes, empresas más grandes y me había enamorado ya de Ovidio y de la forma de trabajar y ya dije, no, no, ya me quedo aquí. Y la cosa es que Ovidio, claro, me engañó un poco porque al año me dice, oye, Me jubilo. quiero vender el despacho, Ajá. oye, ¿por qué no tiras tú? Y dije, ahí va. Pues mira, pues si te quedas un par de años más o tres, hacemos el traspaso y oye, yo te compro la cartera, ¿no? Y vamos haciendo poco a poco. Y así fue. Y por el camino, de pronto, además, yo recuerdo un día porque con Javi bueno, siempre nos veíamos, cada vez que iba a Málaga, hablábamos mucho. Y un día me llama Javi, yo recuerdo, para decirme, oye, que el banco ya está en las últimas, esto no, esto parece que no hay, a lo mejor me voy a otro sitio, no lo sé, pero han dado la posibilidad de un ERE, de, oye, si tú de antemano quieres salirte, pues No, que lo Raúl. cojas. Mm. Preguntándome un poco a cómo tributaba. Oye, y esto, o sea, es tanto importe, cómo me quedaría, cómo no sé qué. Y yo recuerdo que le dije, bueno, expliqué un poco, bueno, a ver si no, si quieres vemos los números exactos, pero será más o menos así y tal. Sí. Pero escucha, ¿por qué no te vienes y te haces un máster y te incorporas con nosotros? Ya me venía ¿No? Yo dando la creo. vara al tiempo. Oye, ¿por qué no nos movemos por Málaga? Pues yo no tenía ganas, la verdad. Estaba en el banco, estaba bien, estaba a gusto. Claro, Y porque le iba el banco sí que contando estaba en Málaga, ¿no? La sucursal sí que estaba en Málaga, ¿no? sí, en Fuengirola. Mm. Y ahí es verdad que, no sé, en un momento dado, ¿no? Sí que dijo Javi, oye, pues sí que es verdad que lo mismo sí. Sí, Y claro. yo creo que fue, ¿no? Se vino unos pocos días por aquí, conocí también a Ovidio, Mm. y yo creo que es verdad que Ovidio enamora a cualquiera, ¿no? Ovidio es verdad que es de esas personas que cuando la conoces a los 5 minutos le estás dando abrazos, porque es verdad que Maestro. es, sí, sí, Un sí, es maestro no verdad que solo es. profesional, sino de la vida, ¿no? Y de cómo afrontar las cosas y de cómo Ajá. relacionarte con la gente. Y yo he aprendido un montón de él también. Sí, eso es gente con carisma al final, ¿no? De que
te Wow, dejas llevar y a los 5 minutos, pues, como si os conocierais a lo largo de toda la vida, ¿no? Casi, casi. totalmente, totalmente, sí, Qué sí, sí. guay. Y Sí, estuve, yo además estuve un año, yo estuve un año yendo para coger la base de fiscal, Mm. haciendo un máster viernes sábado, ¿no salva? Y el viernes por la mañana estaba en la empresa y luego las clases eran viernes por la tarde y sábado por la mañana. Y luego yo Ajá. ya me venía. A ver, para mí fue una salida, para mí fue una bendición tener esa puerta abierta. Claro, porque si Me no te quedaba veías así. en la calle a los 35, casi, casi. Sí, claro, exactamente. Y con 3 niños, tío. Y con 3 niños, Y imagínate. entonces esa incertidumbre que muchos de mis compañeros míos la tuvieron y la pasaron, y bueno, que no se pasa bien cuando no sabes qué va. Claro. Es que una vez que ya tienes el camino, ya es ponerte y a currar, pero cuando no sabes dónde, no sabes qué hacer, no, es una incertidumbre ahí. Cuando tienes familia y tienes cargas y tal, es jodido. Y yo con Salva, pues fue, venga, Salva. Es que empecé el máster antes de terminar de trabajar. O sea, yo ya el mes anterior. Ya lo encauzaste. Ya empecé el máster, ya empecé a ir a Madrid y ya estaba. Así que. Así empecé. Fíjate qué raro se ve, porque yo creo que nunca hemos hablado de esto y fíjate qué raro se ve del otro lado que para mí es al Sí, revés, no es salvarle el culo a Javi, es, joder, qué posibilidad de que estoy pensando en alguien que me ayude en la parte comercial, incluso ir pensando abrir por ahí abajo en Málaga, que al final conozco mucha gente y nosotros tenemos despacho en Zamora, aunque la central está en Madrid, porque Ovidio es de Zamora, entonces pues yo decía, joder, pues tenemos que ir poniendo una semillita allí que allí seguro que podemos hacer cositas. Y claro, al revés, hablo con Javi, es como, joder, que no voy a encontrar otra persona como Javi que me ayude en esta parte. O sea, ya no es si está ayudarle mejor, o no ayudarle. está Claro. mejor tu versión mejor, ¿sabes? Además, curioso porque es algo que igual vosotros lo tenéis muy interiorizado porque es la historia de vuestra vida, ¿no? Pero un Sí, poco lo que dices tú, que hasta que no lo cuentas y dices, joder, nunca me había parado a pensar de que el punto de vista del otro era este o era tal. es verdad, es verdad, es Sí, verdad. sí. Por eso a mí me encanta mucho lo que os he contado antes fuera de guión, ¿no? De que a mí me gusta plantear esto como si nos conociéramos en un aeropuerto tomando un café, porque son las historias viscerales, digámosles, ¿no? Las que hay detrás con un poco de salseo, las que luego la gente recuerda, ¿no? Las que luego la gente dice, hostia, pues aquellos dos que eran los amigos de toda la vida y que se reencontraron después de un ERE del banco. Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a empezar a hablar de negocios, ¿no? Eh, Empezaré por algo fácil. Somos empresarios, estamos en España o queremos abrir nuestra empresa. Empezadme con un top 3 de consejos o de recomendaciones más que consejos que le daríais a esa persona o a ese grupo de personas que están empezando. Creamos una SL, una SLU, un holding, tal vez. Empezad por donde queráis. Esto ya es vuestro terreno de expertise. A ver, empezar en España quizás no es lo más difícil, sorprendentemente, aunque yo creo que si le preguntas a cualquier autónomo te va a decir que empezar a pagar la cuota de autónomo de mínima Empieza a y picar, sí, sí, empezar a pagar impuestos al principio. sí. Pero es verdad que quizás no es lo más caro, es verdad que cuesta mucho. Siempre el primer paso quizás es, oye, antes de nada, pues bueno, empiezo como autónomo, o incluso ese que ni siquiera, ¿no? Esa diferencia entre la seguridad social y Hacienda, ¿no? A lo mejor me doy de alta en Hacienda, pero a lo mejor todavía no en seguridad social, que no me hace falta hasta que tenga ciertos ingresos. A lo mejor puedo ir por empezar, por ir probando, para no ser, claro, que ya estés pensando en unirte a alguien, ¿no? Oye, voy a empezar ya con Javi y entonces ya no me va el autónomo, ya pues tengo que estar pensando en sociedad. Pero es verdad que el autónomo quizás es lo más sencillo. Y ahí es verdad que es complicado porque te encuentras en situación en la que vamos a mínimos. Esto no sé si me va a si me va a dar los ingresos suficientes. Vamos a intentar gastarme lo mínimo. Pero claro, se te pone la burocracia encima de la mesa y no sabes, no sabes por dónde empezar. Que si eso, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Si alta en Hacienda o alta también en Seguridad Social, o si pago la cuota autónomo, o si tengo que empezar a pagar el pago fraccionado, o si resulta que esto en renta, o que si el IVA, y más a lo mejor incluso a nivel digital, IVA sí, IVA no, y por qué esto lo hago así, y por qué esto así.
y es verdad que esos inicios al principio son complicados, con lo cual hay una parte ahí que es verdad que seguramente, no sé si sentándote con un profesional o hoy en día, que es verdad que hay maneras de ir tirando de cierta formación, ahí necesitas ponerte porque sí que es cierto que, fíjate, cuando hablo yo con alguien que está empezando, siempre le repito lo mismo, ¿no? No te obsesiones con los impuestos, al final no es lo que pagas, es lo que te queda. Importante. Al final tienes que valorar, oye, ¿cuánto voy a sacar? ¿Cuánto voy a tener que pagar? No vamos a obsesionarnos nosotros al principio, vamos a empezar con lo básico. El negocio tiene que empezar. Céntrate en que el impuesto, pues oye, no son pocos, pero es un gasto más. Hay que hacer previsiones para todo, previsiones para venta, previsiones para la inversión que tengo que hacer, cómo voy a acudir. Bueno, pues hay un socio más, que es el Estado, que te va a pedir un tanto por ciento y es verdad con el que de empezar. Y es cierto que de primeras yo creo que es ese punto de, vale, colócate, lo mejor no es ese plan de viabilidad tan rimbombante, ¿no? Que tanto te repiten, pero haz números, ¿no? Pon en tu cabeza, plasma cuánto dinero te hace falta, cómo, cuánto tiempo voy a aguantar, porque es cierto que para que una empresa, solemos decir, ¿no? Que para que una empresa deje de perder dinero desde que empieza al principio, fácilmente te pasan 3 años para hasta que dejes, oye, parece que por fin la cuenta de resultados de roja se vuelve a ya de color negro, ya parece más normal, y a lo mejor otros 2 años más para recuperar ese dinero que he perdido antes. Entonces, fácilmente se te van 5 años y si la inversión es un poquito, a lo mejor no es tan bestia, pero es verdad hasta que realmente te haces, depende mucho del sector, depende de muchas cosas. Entonces, esa primera sentarte y hacer esas previsiones, yo creo que son, vamos, son claves. Vamos. Me estoy Y un riendo dato, mientras lo vas contando porque es que me recuerdas a mí hace 5 o 10 años. claro. Sí, sí, Claro, cuando sí, empiezas a sí. hablar de que si iba soportado, que si iba repercutido, que si esto va a esta cuenta o esto va a la otra, es en plan, joder, a mí déjame hacer cursos. No me hables de tonterías. Yo sé hacer cursos, yo sé matemáticas, yo sé programación. No me toques las narices con todo lo demás. Y al Sí que final es eso es lo verdad. importante, que hagas curso y que vendas. Y luego, pues de ahí sabes que, bueno, que tendrás que pagar una parte. Pero oye, si vendes, al final. Sí, de hecho, hay una frase que mi gestor siempre ha dicho mucho y es que si pagas muchos impuestos es porque ganas mucha pasta. Claro, exactamente. Tal cual. Javi, ¿qué querías comentar? Que te he cortado antes. No, es que me he acordado un detalle bueno, que muchas veces pasa, ¿no? Que cuando estás arrancando vas con mucha ilusión y no te pones en lo peor, ¿no? O sea, ¿qué pasa si pasa un año y no he vendido nada, ¿no? Es que eso puede pasar. Entonces, muchas veces empiezan empresas que a los 3, 4 meses no has vendido y cierran, ¿no? Coño, joder, es que lo que tienes que pensar es que no, por lo menos tener un colchón para poder aguantar un tiempo razonable para empezar a vender. No, no es normal empezar a vender desde el principio. Claro. De Y eso hecho, muchas veces pasa. una pregunta que os deben hacer mucho y que os la tengo que hacer. ¿Cuándo consideráis que es el momento de hacerse autónomo? ¿Cuándo es el momento de hacer una SL? Igual alguien se mantiene autónomo toda la vida y no necesita pasar por una SL, ¿no? Mm. Sí, sí, no hay por qué. Fíjate que más allá de lo que te decía antes, ¿no? El hecho de que si no voy a ser yo solo y me voy a unir con alguien, evidentemente ya eso es sociedad y quita fuera, o incluso también el tema que muchas veces no nos acordamos, ¿no? El tema de si qué tipo de actividad hago y si tiene cierto riesgo, porque si tiene cierto riesgo, a lo mejor es conveniente que me monte una sociedad para dividirla. No sé, ¿no? Si me dedico a transportar gasóleo, pues hombre, a lo mejor es mejor que ponga a una sociedad, no vaya a ser que tenga un porrazo, el seguro no lo cubra, siempre están los seguros, pero bueno, que tenga algún problema, oye, pues a lo mejor una sociedad. Más allá de eso, y si te vas solo a tema de números, eh, el número está hecho. Aquí en España, a partir de 80, 90 mil euros de rendimiento, o sea, ya de beneficio como autónomo, ya tienes que empezar a pensar en, oye, hay que dar el salto a la sociedad. Por el mero hecho de que la sociedad, es cierto que no es que vayas a tributarlo todo como sociedad, tú al final estás teniendo un rendimiento de unos 80.000 euros más o menos, ya estás en un tipo de renta, un tipo medio efectivo, ¿no? Porque no es el tipo que sale normalmente en renta, no vamos a con la cabeza con eso, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, es que
con esos 80-90 pues ya estoy pagando alrededor de un 30 y algo. Y entonces, si lo paso a sociedad, eh, Un la 25. sociedad no es claro, pero no es verdad que es cierto que no lo voy a tributar todo al 25, porque me tendré que llevar también mi sueldo, pero claro, si voy dejando una pequeña huchita dentro de la sociedad, ¿no? No me lo voy llevando todo a mi bolsillo, pues bueno, pues si tributo una parte al 25 y otro al 30 y algo, pues ya los números los tienes. Que es más cara la sociedad, evidentemente, pero pues a partir de esos 80, 90, 100, ya es cierto que ya te da esa posibilidad de bajar lo suficiente como para que los costes de más se coman solo y ya con la sociedad pues vas haciendo. Que además es incluso el siguiente error que hay ¿no? Tú eres autónomo, vale, ya tengo esos ingresos, monto la sociedad y ahora casi todo lo dejo en la sociedad y no me llevo, y no me llevo Con un nómina, sueldo claro. mínimo de 800 euros al mes. Claro, y ahí está la segunda parte de ya, estás acumulando la empresa, vas a pagar el 25 y cuando te lo quieras llevar vas a volver a pagar porque tienes que pasar por dividendo. Entonces, claro, entonces es ir llevando ese equilibrio de, bueno, ir llevando lo suficiente, ir haciendo números año a año de, oye, venga, voy dejando esos 20, 30 mil euros entre la sociedad que me baje suficiente en el tipo para que yo vaya jugando y que no, y que conseguir bajarme un poquito el tipo, ¿no? Pues oye, si bajo un 7 o un 8% de 100.000 euros, oye, 8 o 9 mil euros ya son. Y si la Ya te cosa da me va para, bien, ya te da para una moto deportiva. claro. Y ¿Eh? si Por lo- encima te va bien y son 200 o 300 pues ya te da para el coche. O Ya sea, te da para el coche, exacto, exacto. claro. Pues Sí, Salva, sí, mira, Es un poco. hay una etapa anterior, Salva, de la que no solemos hablar, pero Juan Gabriel la ha preguntado. Te estás explicando cuando eres autónomo cuándo pasa a la sociedad. Pero sí. cuando no eres nada, ¿Cuándo ¿cuándo pasas a empiezas? autónomo? Sí, esa Porque también me tú estás interesa ahí, porque ¿no? Que dices, es lo que habéis dicho, ¿no? Que si me doy de alta en Hacienda, que si con factura, que sin factura, que si seguridad social. Sí, sí, contadme las tripas, contadme. claro, claro, eso Claro, también es bueno resolverlo. Mm. claro, es que además en España, además, como buenos latinos, una cosa es la ley y otra cosa es lo que hace Hacienda, la Seguridad Social, que hay cosas que no están escritas y hay que saberlas, ¿no? Que es lo que pasa. Y es el tema de, oye, si yo empiezo la actividad, hombre, si yo empiezo una actividad, pues si es autónomo, debería darme de alta en Seguridad Social y en Hacienda. En Hacienda para pagar impuestos y para pagar el IVA, y en Seguridad Social para ser autónomo como tal y pagar mi cuota de autónomo. Pero claro, la seguridad social te dice que a no ser que sea tu principal fuente de rentas, ¿no? Y sea tu manera de vida, no tienes por qué darte de alta de autónomo. Esto es algo que no está escrito, que es lo malo, que, claro, porque dices, bueno, ¿y mi forma de vida y qué significa eso? Bueno, pues más o menos, y ya con seguridad social ya lo tenemos más o menos aclarado, es, oye, si no supera el salario mínimo interprofesional, ¿no? Esos 10 14, 15, 16 mil euros que ha subido ahora últimamente, ¿no? Ujú. Más o menos, anuales. Y no es tampoco algo habitual, o sea, no que estés haciendo factura pues todas las semanas, sino que es algo que vas haciendo puntualmente. Pues hombre, puedes estar de alta siempre en Hacienda porque vas a tener que estar presentando IVA, impuestos, pero no vas a tener que estar al menos pagando el autónomo. Entonces, es verdad que en ciertas ocasiones dices, oye, voy a empezar la actividad, voy a empezar a tener gastos. Bueno, de momento Seguridad Social me va de igual. Voy a Hacienda, me doy de alta en uno de los epígrafes, me voy presentando. Antes es verdad que ayudaban más. Es verdad que antes, cuando tú ibas a Hacienda, yo recuerdo de mandar algún amigo o algo no te entretengas conmigo, vete directamente a Hacienda. Allí alguien te coge en ventanilla, te dice, pues mira, el epígrafe tuyo puede ser este. Como es para pagar impuestos, no te van a encuadrar bien y ahí no va, no va a haber Todo lo que sea problema. pagar es bienvenido en este país, sí. Uno más, y como al principio es verdad que en ese momento tampoco importa tanto, no te vas a ir a pagar porque vas a tener seguro más gastos que otra cosa. Entonces, de momento es verdad que esa primera parte sí. Ahora, en cuanto es cierto que ya es una actividad habitual o ya tienes esos ingresos que superan ese salario mínimo, claro, ahí ya te toca de alta en Seguridad Social. Y es verdad que ella se complica un poco más, porque incluso Hacienda ya te empieza a tomar un poco más en serio, ¿no? Ya es como, uy, ya estás de alta autónomo, ya es tu actividad principal, ya te dedicas a esto. Entonces, bueno, es verdad que no te cambia los impuestos que tienes que presentar y eso, pero claro, ya sí que es cierto que ellos mismos, ¿no? Te ponen como en otro escalón, ¿no? Vale, pues ahora ya te empiezo a tomar en serio. Y es incluso, a lo mejor eso es también de tema político, ¿no? Que desgraciadamente en España, cuando eres emprendedor, se te mira de una manera, cuando ya eres empresario,
es otra cosa. Ya es cierto, todavía emprendedor te pueden llegar a mirar bien, además a los políticos les gusta, ¿no? Les gusta sacarte la foto de, mira, tengo no sé cuántos emprendedores, tengo no sé qué, luego no ayudan, pero es verdad que a lo mejor ahí hay algo más, nadie se acuerda, claro, es un emprendedor, por emprendedor que no tiene trabajadores, que está ahí matado, que no saca mucho dinero. Cuando ya de pronto contratas a gente y empiezas a tener dinero, ya eres empresario, ya eres un malvado, ya pasas, pasas al otro lado. Y es verdad que ahí ya incluso Hacienda ya te toma otros ojos. Pero es verdad que para empezar, eh, quizás es eso, ¿no? El plantearte si seguridad social sí, seguridad social no, si no te supone, o ya dar ese paso a por todo, ¿no? A ir a por eso. Ujú. No, no, genial. Incluso con lo que has comentado, se me viene a la mente que hay mucha gente que, igual ya estando en la carrera o en los últimos años, ya tiene una idea y quiere emprender. ¿Consideráis, teniendo en cuenta todas las empresas que habéis asesorado y asesoráis, que alguien tiene que pasar sí o sí primero por una empresa y empaparse del mundo laboral antes de emprender? ¿O le recomendaríais tirarse a la piscina con 20, 21, 22 años sin haber pasado antes por el sector laboral? Porque seguramente la hostia será el doble de grande, primero por el salto y luego por la realidad. Entonces, sed realistas. A ver, yo te hablo desde mi punto de vista, ¿no? Desde el mío personal. Yo es cierto que el haber pasado por distintas empresas antes de estar en la mía, sí que es verdad que te va dando esos años, ¿no? Vas viendo, te vas empapando de qué hay, qué te gusta, qué no te gusta. Oye, yo esto lo haría así, esto no lo haría así. Y yo eso que tengo la mecha muy corta. Yo siempre he dicho que, joder, no podía trabajar para otro. Aguanté los años justitos, aguanté, me parece que fueron, pues eso, 6, 5, 6 años, ¿eh? No más. Y en cuanto a eso, ya con 30 y pocos ya estaba con Ovidio y ya él me ofreció, o sea que no hubiera aguantado mucho. Pero es verdad que también me sirvió de mucho, ¿eh? Me sirvió de ver realmente, no solo aprendes a trabajar y aprendes lo que hay, sino que también, si, no solo un sitio, ¿no? Si pasas por varios, ves distintas maneras de hacer las cosas que no siempre es la tuya. Y hay veces que te das cuenta, oye, que hay gente que sí, porque es verdad que esa soledad del emprendedor, ¿no? Cuando empieza, que dices, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Pues eso quizás te lo resuelve un poquito el haber pasado por otros sitios, ya a lo mejor tienes ese bagaje ya, no puede Ujú. ser malo. Yo creo que ayuda mucho el trabajar antes, pero yo no creo que haya una norma que haya que seguir. Es Ujú. decir, si hay un chaval que tiene claro, que tiene una idea y que tiene claro cómo llevarla a cabo y no dejaría yo de intentarlo porque es que dicen que tengo que estar un tiempo trabajando. No, hombre, no. O sea, te lanzas y al 100%, lo intentas y también en ese camino aprendes mucho. Eh, Vas a aprender muchas cosas que el que está trabajando de asalariado no lo está haciendo, ¿no? Ahora, ya entramos en la parte, ¿no? Joder, atrévete siempre, ¿no? De si hay algo que te gusta o algo que ves, vea por ello. Claro, claro, pero estamos también en una cultura latina en la que el error Penalizamos se mucho el castiga fracaso, ¿no? pero hay que ser demasiado. consciente de eso y de verlo con perspectiva. O sea, que a nivel cultural penalicemos el fracaso, que no nos condicione para atrevernos, ¿no? Pienso yo. Entonces hay que estar por encima de eso. Y si algo lo tienes claro, formarte a muerte y intentarlo. Yo pienso así. Y a mis hijos se lo transmito así. ¿No? Mm. Ujú. Vamos a seguir escalando. Ya hemos decidido empezar con nuestra primera empresa, después de tal vez unos meses o años de autónomo. Nos hemos planteado, hemos construido esa SL, más o menos tenemos claro que vamos a tributar de cierto modo y tener ciertas ventajas. ¿Cuál es el siguiente paso? Igual nos planteamos crear un holding. ¿Tendría sentido? ¿Cuándo tendría sentido? ¿O nos mantenemos con una estructura simple, incluso de empresa unipersonal, en lugar de, pues, con diferentes personas trabajando en la misma? ¿Qué opináis? A ver, el paso natural, ¿no? Es ese que Mm. dices, ¿no? De, oye, no sé nada, autónomo, empresa, SL, y a lo mejor ya un grupo de empresas con un holding. Eso es lo natural. Lo que pasa que sí es cierto que hay que irse mucho a la persona, ¿no? Igual que
el pasar de autónomo a sociedad también depende, porque fíjate, el otro día hablaba con un cliente que es autónomo médico, que está sacando ya más de 100, no, 150.000 euros, y hablándolo con él, es, si no vas a hacer esa hucha en la sociedad, pues no montes la sociedad, si es que te lo gastas todo porque tú quieres gastártelo todo y tienes ese ritmo de vida, ¿para qué? Entonces va a seguir tributando igual. Pues quizás con la sociedad pasa igual. Una vez que tienes la sociedad, depende un poco de qué actividades haces y el cómo tú gastas ese dinero, la opción de la holding puede ser buena o no. Está claro que es la más eficiente a nivel fiscal. La holding es muy buena porque te permite que en cuanto tengas varias actividades o incluso varias actividades, al final hablamos, si, por ejemplo, si tienes tu actividad principal y luego tienes a lo mejor inmobiliario, ¿no? Que a todos en España, a todos nos encanta el inmobiliario. Bueno, pues tienes inmobiliario, bueno, ya son varias actividades. Puedes ir canalizando el dinero de una a otra sin esos costes, ¿no? Si, oye, pagando el 25 de impuesto de sociedades, ya con eso puedo mover el dinero y puedo tener en un sitio o en otro sin necesidad de que vaya a mí, tener que invertir y tener ese desgaste, ¿no? que produce siempre el que vaya a mi bolsillo. En cuanto dinero va a tu bolsillo, ya estamos hablando de renta y ya todo sube más del 25, lo normal y todo eso. Entonces, pero claro, digo, depende un poco de cada situación, ¿no? Además, nosotros nos pasa tenemos empresas que, oye, aquello va bien y hay un momento dado en el que tienes que plantearle, venga, vamos a dar el siguiente paso y vamos a montar la holding porque además, oye, mm, resulta que estás pensando en abrir otro negocio en tal sitio, tiene cierto riesgo y eso conviene a otra sociedad y además pues vamos a poner ya la holding encima para cubrir. Y otros que no, otros que no te lo plantean y dices, oye, de momento no sé el paso porque son más costes, es más estructura, todo se complica mucho más. Vamos a ver qué ocurre y a lo mejor de momento quédate con la sociedad, porque al final es cierto que incluso seas como autónomo, seas como sociedad, hay veces que nos enfocamos en, oye, ¿qué dice la ley? Si puedo poner un gasto deducible, si no puedo meter un gasto deducible, si puedo meter... Y muchas veces es que lleves bien los números, que algo tan sencillo como eso. Si tú realmente estás haciendo previsiones, si estás teniendo todos los gastos posibles, si realmente estás optimizando financieramente también, que se nos olvida, el negocio, luego consigues que el impuesto vaya menos, que es lo primero, que es que nos sorprende cuando nos entra un cliente nuevo, lo primero es la contabilidad, ¿eh? Cuando coges la contabilidad ves que no refleja la realidad. Y al final la contabilidad se utiliza como una herramienta para pagar impuestos y pagar al Estado y ya está. Y se me olvida que es la foto de mi empresa, que es, Una oye, obligación. Se ve como una obligación y ya está. claro, entonces ahí tienes que entrar porque ahí es donde ves realmente cómo va el negocio, cómo no va el negocio, oye, qué ocurre, qué no ocurre. Y además puedes jugar con ella, entre comillas, ¿no? Legalmente para que, oye, más beneficio, menos beneficio, oye, si vamos aquí, tengo un impago o no tengo un impago, que suele pasar. Una cosa que hablamos mucho, ¿no? Que es el tema de saldos tan sencillo como los saldos de clientes, ¿no? De, oye, a mí me debe no sé quién dinero, bueno, pues ahí no lo pone. Y si, si te lo debe o no te lo debe, pues simplemente eso ya es que si es un deterioro, es un impago, pues eso ya se puede llevar a gasto y se puede recuperar el IVA y se puede, o sea, cosas tan sencillas como eso, a lo mejor ha llevado a más todavía, ¿no? A cuando ya hablas de, oye, pues aplica una reserva de capitalización que te va a bajar el tipo o tú dices, o resulta que ya sí, a lo mejor merece la pena montar una holding para que vayan dividendo. O algo tan sencillo como hablamos antes de que ponte un sueldo acorde a lo que gana la empresa, ves cuánto pagas tú en renta, cuánto paga la sociedad y vamos haciendo números año a año realmente para si conviene que te lo lleves al bolsillo o conviene que se quede en la sociedad. Entonces, al final muchas veces no es tanto irte a la legal, sino quedarte en los números, ¿no? Y en esa parte de contabilidad y financiero que muchas veces se nos olvida. Claro, y entiendo que eso es uno de los roles que vosotros mismos hacéis en Asymmetric, ¿verdad? Claro, al final sí que tenemos una parte muy financiera, ¿no? Fíjate que solemos decir, ¿no? Te he dicho antes, ¿no? Oye, empiezo de principio y lo que busco es una gestoría que me presente impuestos y ya está, y oye, que me lo presente y se acabó. Es verdad que luego está el siguiente escalón de, bueno, mejor quiero a alguien que me haga bien los números y además me optimice fiscalmente, ¿no? Que me
que me ayuda a pagar menos impuestos. Y siguiente escalón, que es un poquito más, ya es, vale, los números están bien hechos, estamos optimizando al máximo, pero además vamos a coger esos números para tomar la mejor decisión. Porque es que es verdad que si tomas buena decisión, va a ser bueno para el negocio, va a ser bueno para tu bolsillo. Y porque os decía antes, no es lo que pagas, sino es lo que te queda al final. De la cuenta de resultados hay un gasto, que es igual que tienes un seguro que tendrás que pagar del coche, pues vas a tener que pagar a Hacienda. Bueno, pues que eso sea lo menos posible, pero vamos a hacer previsiones y vamos a hacer también, ¿no? A ver qué márgenes tienes, qué margen de compras, qué margen de ventas, qué ha pasado este año con respecto al otro, cómo va la liquidez de la empresa. Y ese tipo de cosas quizás es el siguiente paso donde verá que entramos más y ayudamos a esa toma de decisiones. Que ya no es tanto la toma de decisión, sino el saber de verdad y con precisión cómo va tu empresa. Porque cuando le pones el número, cuando pones los números, de repente al empresario es como si tuviera un velo que sabe cómo va, pero de repente ve los números y de repente y descubre cosas que no conocía, ¿no? ¿Por qué? Porque, joder, está traduciendo la información a números, a lo concreto, a lo preciso, ¿no? Y se dan situaciones, las reuniones que tenemos, curiosas, ¿no? Joder, ¿no? Pues, empresas que a lo mejor están vendiendo con un margen que te lleva a pérdidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor tienes dinero en el banco y tú crees que va bien, pero es que no va bien. Si te mantienes en esta situación, pues la empresa tiende a cerrar, pues, a desaparecer. Joder, pues no hay negocio, coño, no hay negocio, ¿no? Y es cuando le pones los números Claro, delante. claro. Voy a haceros una pregunta un poco más directa, ¿no? El típico emprendedor, pues eso, que abre la SL, se pone un sueldo mínimo, que lo va acumulando todo en la SL, incluso que decide tributar con el IRPF mínimo, que creo que es del 15, ¿no? Por ahí. Eh, Se quiere ahorrar el máximo posible, mete todos los gastos en la empresa, todo es gasto de empresa, ¿no? Hasta el papel de baño es gasto de empresa, todo. Eh, Recomendaciones para este tipo de gente, que seguro que las hay y que te conocéis alguno por ahí. Pues lo primero piensa a largo plazo, porque me imagino que si vete eso, o sea, no está pensando en ese más allá, ¿no? Todo lo que acumules ahí, o sea, es todo llevarlo en su justa medida, ¿no? Es cierto que si yo acumulo dentro de la empresa, pues estoy pagando el 25, estoy pagando lo menos posible, que además tú dices, ¿no? Si estoy pagando el mínimo en el 15, eh, y la empresa estoy pagando el 25, oye, ¿no es mejor que me aumente el sueldo para que al menos mi salario haga que yo tribute en renta al 25%, que sea al menos lo mismo que en sociedad? Porque el dinero es el mismo, solo que lo tengo en mi bolsillo. Y lo tengo en mi bolsillo pagando el 25%, lo mismo que en sociedad. Entonces, al menos ajusta ahí. Pero es que incluso si vas más allá, es si el día de mañana que quiero comprar justo una casa y esa casa por más papel higiénico a lo mejor lo puedo meter, pero la casa ya va a ser complicado que la meta porque mi mujer dice que no la meta dentro de la sociedad. Bueno, pues si te hace falta ese dinero, vas a tener que sacarlo a la empresa. Si vas a sacarlo a la empresa, vas a tener que pagar el dividendo y es otro veintitantos por ciento más que vas a pagar, con lo cual es encontrar ese equilibrio, ¿no? El llévate suficiente dinero como para no. Pero es que si al menos te lleva el 25, fíjate que siendo a lo mejor un soltero que vive en Madrid, llevándote 60.000 euros de la empresa, 60.000, eso es lo que te hace tener un tipo alrededor del 25%. O sea, te estás llevando 60.000 euros y estás tributando lo mismo que la sociedad. Fíjate si hay margen, ¿no? Y suele ser el fallo más habitual, porque me pongo lo menos posible para no tributar, ya, pero estás tributando la empresa. Mejor súbete, al menos llévate el sueldo y a partir de ahí haciendo. Pero al final es lo que te decía al principio, es pensar a largo plazo. Ve haciendo números, ve pensando en el largo plazo, en qué pueda ocurrir mañana. Que a lo mejor estoy pensando en vender la empresa. Oye, yo sé que voy a montar esto y mi objetivo es venderla en 5 años. Pues a lo mejor tienes que estar pensando en la holding desde el principio. Oye, hay que montar otra sociedad que sea dueña de eso para futuro venderla, para no tener que tributar, porque la holding, claro, si al final la vende, te ahorras un veintitantos por ciento de eso. Oye, pues a lo mejor es pensar, siempre pensando, ¿no? en ese poquito más, que a lo mejor ese es el coñazo que somos nosotros, ¿no? Que siempre estamos el decir, ¿y el año que viene qué? ¿Y qué estás pensando? Y cuéntame, y qué no sé qué, claro, porque al final depende de eso, es donde quizás está más ese ahorro, ¿no? Y esa toma de decisiones.
Claro. Al final es lo que hemos dicho antes, que esto es una carrera a largo plazo, esto es una maratón doble o una maratón triple y no una carrera de 100 metros, ¿no? Que igual los 300 euros que te vas a ahorrar hoy por eso, por tributar al 15%, en unos años se van a convertir en 20, 30 mil euros de gastos que vas a tener que tributar por ellos. Tal cual. Claro, sí. Sí, el otro día leí un artículo que decía que en El Economista que 8 de cada 10 empresas que cerraban en España eran por problemas de liquidez y de previsiones. 8 de cada 10. O sea, liquidez es que es previsión pura, lo que estaba diciendo Javi antes. Oye, que es que tengo que estar pensando en a ver qué pasa mañana. Y tengo que hacer números, no solo de impuestos, en general de mi negocio. Es que tengo que ir pensando en eso. Entonces, simplemente si te sentaras y hicieras números, a lo mejor ya con eso podías poner algo y pensar, oye, a lo mejor me está yendo esto mal, o a lo mejor puedo arreglarlo de esta manera. Aquí. No hay hábito de eso, pero tampoco hay hábito de eso, pero también es un poco normal porque el empresario sabe de lo suyo y sabe vender lo suyo y claro, nadie le enseña eso y ha ido creciendo sin la necesidad de tener eso. Entonces, claro, y luego pues bueno, pues a lo mejor bueno, la gestoría que tiene le ha dado el servicio básico y Ujú. bueno, mm, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Sí, podríamos decir pues, que la liquidez al final es vital para garantizar la supervivencia del negocio, ¿no? Hombre, Dicen, ¿no? Que la cuenta de resultados es el corazón y la liquidez la sangre. Porque al final es el dinero, es lo que me hace que fluya el negocio o no fluya. O sea, que es vital. Hay veces que ocurre al revés, ¿eh? Hay veces que el empresario solo se fija en cuánto dinero hay en el banco, en qué liquidez tengo, y dice, Javi, no te estás dando cuenta que es que estás cobrando por adelantado y que a lo mejor esa liquidez no es tuya, sino es del banco o es del proveedor, que eso es es al revés, ¿no? Pero lo habitual, porque el banco se mira lo que tengo en el banco. Si tengo mucho me va bien, si tengo poco me va mal, pero no, eso no es, no tiene por qué ser así. Una cosa que nos dicen mucho, ¿no? Oye, me han dicho que tengo beneficios, pero yo el dinero no lo tengo en el banco. Joder, porque es que hay una diferencia entre la liquidez y el beneficio, ¿no? Y hay que ver el porqué y ayuda mucho entenderlo para saber qué está pasando. Es eso. Yo creo que podríamos resumir esto diciendo que hay muy poca educación financiera en general. Sí, totalmente, totalmente. De que, pues eso, ¿quién antes de los 18 ha visto en su vida una nómina y le han explicado que del 100% de lo que gana, pues una parte va para aquí, la otra parte va para allá y que aunque te digan vas a cobrar 1.400 brutos, no te van a llegar 1.400? Mm, mm. Sí, sí, claro, estoy de acuerdo. Sí. volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Que ocurre en el plan de educación de que hay cosas que no te enseñan, que es básico y tanto de una nómina, a lo mejor los ríos hay que conocerlos, ¿eh? Que también hay que saber qué río pasa por ahí y qué no, pero el saber qué es una nómina y qué es un TAE, qué es una hipoteca, pues no está de más, que además incluso el fin de semana pasado con mi sobrina que está estudiando odontología, pues de pronto hablaba con ella me decía, sí, tengo unos ahorros, lo tengo en la cuenta del banco. Y digo, "Hombre, pero si tienes cierto dinerito que te regalaron, que te donaron los abuelos o algo, pues mételo en un fondo o algo, ¿no? Para que no pierda, ¿no? Porque al final lo que te dejes en el banco está perdiendo. Y claro, me miraba con cara ¿Qué como me que estás está perdiendo, contando? está El en el dinero es banco. mío, no, yo no lo toco, mi tesoro. Claro, está en el banco, eso no pierde. Y dice, hombre, si el IPC lo pierdes. Y dice, ¿el IPC de qué? Y ahí va. Bueno, pues no, desde el principio empezamos. Sí, hay mucha falta de eso. Esa educación financiera a lo mejor no te lleva a tu entender, pero sí a darle la importancia, a entender la importancia que tiene. Cuando llegue el momento, eso, la importancia que tienen los números, la contabilidad, para que la empresa pues, que vaya mejor. Claro, es que es lo que comentamos, que al final, pues, si quieres emprender, necesitas unos conocimientos o necesitas gente que tenga esos conocimientos y que pueda acompañar, por supuesto, en el proceso, ¿no? Vámonos En al tu otro propio extremo. caso, ¿no? Uy, Dime, dime. pero digo, en tu propio caso, ¿no? Lo haber notado, ¿no? Tú empiezas, al final, eh,
tienes tu formación, pero claro, vas a emprender, ¿no? O vas a hacer y te vas encontrando, ¿no? Con barreras, vamos, ¿no? Con una primera de ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es también? ¿No? Yo de hecho lo tuve muy claro desde el principio, o sea, al final lo que había ahorrado durante los 3 años que trabajé en la empresa de videojuegos, dije, a ver, si vivo con un mínimo y en el peor de los casos facturo cero, ¿cuántos meses voy a poder vivir? Claro, Bueno, la realidad fue que ya el segundo mes facturaba más de lo que me había esperado y que evidentemente pues aquí estoy, ¿no? 10 años después. Pero al final es una mano de póker. Porque todos los que emprendemos, pues creemos que somos buenos en algo y que nos va a ir de puta madre, ¿no? Pues igual que tú has comentado, Salva, que cuando te metiste en esto, pues confiaste en esa persona y que te iba a ir bien con la cartera de clientes cuando tú compraras su cartera y demás. Pues al final, si no te tiras a la piscina, no sales adelante. sí. Nadie te va a dar Sí, unas sí. garantías mínimas, nadie. No, y además es bueno hacer esas previsiones que tú hiciste, ¿no? Que las previsiones están para romperlas. Rara vez se te cumplen las previsiones, pero ya sabías, ¿no? Sabes ese margen que tienes y dices, Sí, oye, además, a lo mejor pasa el primero, pasa el segundo, aquello no funciona y tú mismo te vas apretando el culo y vas diciendo, oye, que hay que correr, que me quedan tantos meses. Claro. totalmente, totalmente. O sea que tú eres matemático, tú ya tenías los números en la cabeza. ¿Cómo lo sabes, Yo siempre he sido de ponderar las cosas. Tienes una balanza y escribes en una columna las cosas buenas a favor y las cosas malas en contra. Y al final la balanza te tira de un lado o de otro. La gente que emprendemos, ¿por qué lo hacemos? Pues muchas veces por libertad. Libertad financiera, libertad de nuestro tiempo, libertad de poder hacer lo que nos dé la gana o que puedas ir un martes por la mañana al cine con tu familia en lugar de tenerte que quedar en la empresa, por ejemplo, ¿no? Yo creo Bueno, que es algo que es un KPI que es difícil de medir, pero que todos somos conscientes, ¿no? En nuestro interior de si somos felices o no en esa línea. Yo en esos momentos me hago una pregunta que me ayuda mucho, que es si este camino que yo puedo tomar ahora me va mal, me voy a arrepentir. Mm. Entonces, si la respuesta es que no, Tira para adelante. para adelante, ¿sabes? De hecho, te la puedes hacer justo al revés. Y si no lo tomo, me voy a arrepentir de no haberlo tomado, Exacto. porque al final muchas Sí, sí, veces nos arrepentimos de no haber tomado una decisión. sí, 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 sí. Sin Tal cual. duda. Vámonos con las grandes cagadas de las empresas, que seguro que también las hay, ¿no? ¿Qué incidencias fiscales, qué problemas en la empresa conocéis o son comunes que se van repitiendo cuando solo se tiene pues una gestión básica o te la hace el cuñado de turno y cómo evitarlas? Porque seguro que habéis visto más de alguna que decís, hostia, como esto se entere Hacienda, me parece a mí que esta empresa se va a tomar puñetas. Permíteme que voy a hacer aquí un de estos de publicidad antes de que Salva lo explique. Si te suscribes a diversiónfiscalifinanciera.com, ahí te llegan, en los primeros 5 mails, llegan un par de vídeos donde comentamos incidencias frecuentes que vemos nosotros en todos los análisis que hacemos, ¿no? Aprovecho para tomar tu coletilla y decir que, como siempre, cuando abajo en la descripción del podcast tendréis los enlaces a las diferentes webs, la que has comentado de diversiónfiscalifinanciera.com y también la de asymmetricconsultores.com, vuestros LinkedIns y demás. Por tanto, si os queréis poner en contacto con Salva o con Javi, vais a tener toda la info abajo en la descripción para que así, pues, si necesitáis un asesor de verdad, pues tengáis a alguien de confianza a quien acudir. Ahora sí, venga, sorpréndenos. pues a ver, es que en la contabilidad, que quizás es lo primero, ¿no? Porque la contabilidad ahí se hacen barbaridades. Ahí es triste, pero hay una consideración de que, además por parte del empresario, de que la contabilidad no es algo importante, es algo que, oye, que hay que hacer, es una obligación y como nadie se para a verla, pues te encuentras barbaridades. Fíjate que una que solemos comentar siempre es el tema de la caja, o sea, es brutal. Que te vayas a una cuenta de caja, no de banco, sino que en contabilidad hay una cuenta específica que dice el efectivo que tienes en la empresa, ¿no? Que guardas, que, oye, si me dedico, tengo una carnicería, pues es normal que tenga en mi caja o tengo una tienda, ¿no? Pero no suele ser habitual.
Claro, y ahí te encuentras de todo. Ahí te encuentras al podcaster mismo que de pronto aparece que tiene ahí 300.000 euros y dices, ahí va, ¿y eso por qué? Y él mismo te dice, pues no lo sé, pues no sé de qué va esto, yo porque yo lo desconozco, que es que puede pasar, o al revés, o te aparecen menos 300.000 y dice, ¿cómo que menos 300.000? Entonces, es verdad que hay ciertas cuentas, igual que mm, a partir de ahí en Contable vas viendo pues cosas como cuentas de socios que se van llevando dinero que no tributan o al revés o van soltando dinero a la empresa. Entonces, en la contabilidad ahí suelen saltar muchas cosas de que te refleja que la realidad del negocio no es la que pone en la contabilidad, con lo cual ya es quizás el mal paso. Y a partir de ahí ya cuando vas tocando, final, como economistas que somos, nos parece que la contabilidad es lo primero, es quizás esa columna vertebral a partir de la que van surgiendo distintas cosas y ya vas viendo, bueno, pues que los impuestos, pues la mayoría ya no cuadran con lo que pone la propia contabilidad, incluso que las propias escrituras, ¿no? de esa sociedad y eso, pues ya no cuadra tampoco con la realidad de la empresa, con que no se tiene cuidado con el salario del administrador, con el salario del propio socio si trabaja. Entonces ya empiezas a encontrar ahí que a partir de ahí hay muchas cosillas que no van cuadrando. Pero digo que lo primero es, en cuanto coges un balance y coges la contabilidad, y cuando empiezas a ver ese tipo de cosas y te van saltando esas cositas. ¿Qué Hacienda ve? Hacienda B. Hacienda B, porque a Hacienda le presentas un impuesto de sociedades y le estás diciendo que tienes una cuenta de efectivo de 300.000 euros. Y se lo estás diciendo, que no se lo estás ocultando. Pero claro, tú no lo sabes. Al final, que es un poco lo que te pasa, ¿no? Que como empresario, pues a lo mejor no te has parado a ver eso y no te das cuenta de que, oye, que la operación 300.000 se encaja. O me aparece que hay un cliente que me debe 1.000.000 de euros. O que aparece que cualquier barbaridad de esas y no lo sabes. O cómo se está llevando tu sueldo, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Que la contabilidad por una manera y realmente te lo estás llevando de otra. Entonces es verdad que simplemente esa realidad que se lo estás contando a Hacienda, se lo estás diciendo día a día, y además que es público en cuentas anuales, en el registro, que cualquiera lo consulta, pues resulta que no refleja la realidad. Ujú. Vámonos con los consejos del cuñado. No, tú factura en PayPal, que PayPal a Hacienda no se entera. O tú factura en criptos, que total Hacienda no se entera. Y así te pides una, o incluso te creas una cuenta en Revolut y que la cuenta pues no se va a enterar. Estos son consejos de cuñado. Los habéis escuchado, no me jodáis. Totalmente. Venga, va. Desmontádmelos. A ver, yo creo que llevaba un par de años trabajando en fiscal y tuve que ir a Hacienda a una gestión de un cliente y recuerdo que preguntando una cosa al funcionario de turno, me dio la vuelta a la pantalla para enseñarme una cosa y vi toda la información que tenían del cliente. Ujú. Y eso te estoy hablando hace ya 20 años, bueno, 25 ya, que me quito años. Y cuando me di cuenta de la información que manejaba entonces, dije, espérate, claro, porque es que lo tienen todo, es que lo tienen todo. ¿Qué ocurre? Eso trasládalo al día de hoy con la cantidad de información que tienen. Claro, no, es que tú dices, no, si no se enteran de PayPal, a ver, mm, PayPal da información. PayPal da información e informa como cualquier otra empresa. Eh, mm, ¿Te abres una cuenta afuera? Hay muy pocos países que no llegan a dar información hoy en día. Quizás la que últimamente da menos es Estados Unidos, sorprendentemente, que, que parece que no son los primeros, a ellos sí, pero luego ellos no dan. Pero es cierto que al final hay tal volumen de información que Hacienda maneja que, bueno, esto es cuestión de hasta dónde quieres jugártela. Dices, oye, pero al menos que sepas que te la estás jugando, ¿no? Y sí que es cierto, oye, me abro una cuenta afuera, va a terminar llegando. En cuanto en un comercio, pues no sé si hace un par de años, seguro que suena que se peleó el Corte Inglés con Hacienda, porque claro, le pidió el listado de Hacienda al Corte Inglés, el listado de todas las tarjetas de crédito y titulares de todos los consumos del año, que en un principio
dijeron que no para intentar, pero al final eso duró, tenía las patas muy cortas y aquello a los pocos meses Dile tú lo que dio no a todo. Hacienda, ¿sabes? Claro, entonces al final sí, se hizo la foto Don Isidoro, un poco lo de, no sé qué, pero al final terminó colando. Y como eso todos, y hay tal cantidad de información que manejan otros que, oye, es hasta dónde quieres jugártelo, pero cualquier cuenta que te hagas fuera, cualquier compra que hagas con esa tarjeta, ¿no? Pues ese clásico de, no, monta una LLC y consume con la tarjeta aquí en España. A ver, la LLC es transparente. En algún momento se te va a cruzar un dato y tienes que declararlo aquí en España. Y si consumes con la tarjeta, cuidado que como vaya a nombre de tu empresa y no la estés declarando aquí y resulte que esa tarjeta salga en ese listado que el Corte Inglés o quien sea informa, puedes terminar apareciendo tú. Entonces, es verdad que van cercando tanto, nos tienen tan controlados, además que piden tanta información, que a nosotros nos pasa, nosotros cada vez eh, el tema de gestión de impuestos, cada día que pasa es más complicado. Ahora hay que informar de los bienes que tienes fuera y ahora tienes que informar no solo de las retenciones, sino de con nombre y apellidos. Es que al final van cada vez un poco más. Y incluso el tema, por ejemplo, de las criptos, que hace unos años empezaron con el tema de las criptomonedas y ellos mismos han dicho que no dan abasto, ¿no? Hacienda ha reconocido que le ha llegado tal cantidad de información que no sabe cómo manejarla. O sea, no es capaz. Entonces, pero bueno, la tiene. Y ya conseguirá, Sí, sí. ya es tema. El día Si que tenga tuviera, las herramientas para analizarlas, igual a más de uno. Organízala, métele IA y ya está. Sí. claro, Ya. porque vamos, tú lo conocerás, hay gente, hay informáticos muy buenos en Hacienda. Otra cosa es que ya son funcionarios, a lo mejor ya no, Le no toca más las tienen. narices hacer el programa Claro. que nadie. Claro, y es complicado, pero la información la tiene. Entonces es verdad que cuidado con eso, como dices, esos consejos de cuñados, que luego llegan las sorpresas. Yo creo que es importante lo que ha dicho Salva, el que ser consciente de los riesgos que estás corriendo. Ahí está la clave. Haz lo que quieras, pero, joder, no, al menos que sepas lo que te estás jugando, ¿no? Claro. O sea que tampoco Claro, muchas veces eso te frena. Entonces muchas veces la gente mira para otro lado y no quiere escuchar eso porque no es lo que quieres oír. Porque, ¿a qué sanciones nos estamos exponiendo? A ver. Esa pregunta buena. pues fíjate que el dinero, por ejemplo, internacional, Esto es ponerle quizás número, esto es ponerle número al Hay que tema. ponerle números. claro, fíjate por ejemplo, el tema de sanción de algo internacional, cuando tengo dinero fuera, que quizás es el primer ejemplo que estamos poniendo, eh, desde, desde hace unos años, como no prescribe nunca aquello que haya hecho fuera, las sanciones estamos hablando de que son del 100%. Oye, que tengo 10.000 euros fuera, pues puede llegar hasta 10.000 euros. Te puede llegar la sanción. O sea, que es que se quedan con el dinero completamente. Es cierto que poco a poco ya con la Unión Europea estamos peleando para que aquello no sea tan fuerte, porque incluso la Unión Europea ha tirado orejas a España porque las sanciones a nivel internacional son muy bestias. Pero vamos, si te pillan imagínate, ¿no? Con 5.000 o redondea los 1.000 euros, te pillan 1.000 euros no declarados, te piden el impuesto que te ha tocado pagar, ¿no? Pues a lo mejor el impuesto a sociedades, que es un 25%, pues 1.000 euros son 250 más otros 250 de sanción. Con lo cual, por no declarar 1.000 euros, pueden venir y me piden 500. Dices, bueno, es el 50%. Si ese dinero está fuera, eso puede llegar hasta los 900 euros. Entonces ahí va. A lo mejor no me merece la pena, o a lo mejor decía Javi, ¿no? Pues sí, es cierto que a lo mejor hay ciertas cosas que a lo mejor puedo ir apartando, no vamos a ser tampoco los más tontos, y a lo mejor si me pagan en efectivo, pues venga, me voy a guardar ese pequeño, me lo voy a guardar. Pero cuando valoras el riesgo, dices, oye, pues a lo mejor prefiero pagar los 250 euros ahora y que no me lleguen luego los 900 euros y me Claro. lleve la sorpresa, se lo lleve todo. Claro, al final, la- el resumen sería que si Hacienda ve que hay movimiento y que estás pagando acorde a ese movimiento, no te vendrá a tocar las narices de normal. Si Claro, ve a que ver, tú llevas un nivel de vida muy superior a los ingresos por los cuales estás declarando, dirá, aquí hay gato encerrado, no me jodas. el 90% de los mortales con
con más o menos declarar lo que ganamos, con tener todo más o menos equilibrado, lo normal es que a Hacienda no le salte. El problema es esa inseguridad que tenemos en España de que nunca sabes por dónde te va a salir Hacienda, ¿no? Porque hay en la ley, hay un concepto básico en la ley general tributaria que es la carga de la prueba, ¿no? Siempre la carga de la prueba la tiene aquel que se beneficia entonces de algo. Entonces, oye, si yo me he metido un gasto deducible, ¿no? Y pues tendré que demostrar que está afecto o no a la actividad. Pero claro, si viene Hacienda y me dice que él considera que eso no es de la actividad, bueno, pues entonces Hacienda el que tiene que demostrar por qué no actividad. Oye, tú dices, no, si yo realmente me he comprado un ordenador y es que me dedico al tema fiscal, es que me hace falta un ordenador. Y ellos dicen, no, no, ese ordenador no, porque considero que es personal. Bueno, pues demuestra tú que porque es personal, ¿no? Y eso, la realidad es que cuando te encuentras frente a un inspector de Hacienda, ellos siempre la carga de la prueba es tuya. Jamás ellos con simplemente decirlo te vale. Eso te lo llevas a, pues a barbaridades más grandes, a que si consideran que ese dinero se ha generado aquí o no, o que si consideran que pues un youtuber realmente reside en España o reside en Andorra, la carga de la prueba es tuya y punto, y te la dejan. Y te encuentras esa inseguridad jurídica en la que nunca sabes realmente por dónde van a salir y son ellos los que además deciden y no hay. Es verdad que lo digo, es verdad que la mayor parte de los mortales pues no solemos terminar cruzándonos con Hacienda, a no ser ciertas, si hago más o menos todo bien, lo voy declarando y voy con mis cosas, pues no te va a saltar, pero sí que es cierto que a la mínima ya lo tienes llamando a la puerta. Totalmente, totalmente. ¿Consideras que esto es algo exclusivo de España, que el resto de países no son tan bestias? ¿O lo desconoces de Mm, verdad? No, no es 100% en España. A ver, hay legislaciones que son más laxas que otras, ¿no? Hay algunas que dejan más, hay unas que viven más de precisamente de esto, ¿no? Pues una Holanda que al final viven de las holding, que al final dan esa facilidad, o una Irlanda que ha vivido muchos años de los impuestos a las empresas digitales, Mm. o incluso Estados Unidos, ¿no? Que no se jacta de ello, pero que es la primera que no da información al resto de países. Bueno, pues es cierto que no. Hay unas que son mucho más laxas, pero hay otras que simplemente pues te marcan unos tipos o unas reglas quizás más duras. Pero una inseguridad como vivimos quizás en España, pocos países lo viven, ¿eh? Porque Portugal hace unos años estaba casi igual, pero hubo un cambio de mentalidad, ¿no? Un nuevo gobierno y parece que lo encauzaron y lo ha dejado todo mucho más claro. En Italia es verdad que también se mueven un poco como nosotros, ¿no? Yo creo que es un poco esa mentalidad latina, ¿no? En el mejor sur de Europa, que es verdad que la picaresca que tenemos todos la tiene el empresario y la tiene también el inspector, y la tiene el legislador y la tiene el político, y es verdad que somos consecuencia somos lo que comemos, ¿no? Que suelen Ya. decir. Y es verdad que aquí esa inseguridad es muy propia de estos países, ¿eh? Pero es verdad que en España llevamos unos años que es verdad que vamos a más, ¿eh? Y es cierto que, mm, fíjate que yo soy de la mentalidad de que, ¿no? Tengo que marcar si este soy yo, ¿no? Yo tengo que marcar un círculo que es la capacidad sobre la que tengo que influir yo. Lo de fuera no voy a importarme, ¿no? Y este tipo de cosas intentas, bueno, pues oye, céntrate aquí, eso no puede influir, pues vamos a trabajar con las herramientas que nos dan, pero claro, de vez en cuando dices, hombre, no, si las herramientas me las estás cambiando todos los días, complica. Y Sí, es cuando verdad las que en reglas España del llevamos juego unos años. cambian cada día es imposible. Azul. Claro, es muy complicado. Última pregunta. Estos youtubers, influencers y demás que te salen diciendo, ábrete tu LLC en Estados Unidos y tributa al cero, o ábrete tu empresa en Dubái o en Abu Dhabi o en Tumbuctú, me da igual. ¿Nos están contando toda la verdad o hay que pasar por caja y acabar pagando a nuestro amigo Pedro Sánchez?
Ah, hay mucho ahí de, sobre todo esos que salen con las máscaras y eso, ¿no? El que se tapa la cara, a lo mejor tiene algo que ocultar. No, pero a ver, sí que es cierto, o sea, se puede hacer, ¿eh? Y más de un cliente nos dice, oye, no aguanto más, vale, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, que es la cosa, no, no, nada es, lo triste es que nada es sencillo. ¿Quieres abandonar el país? Bueno, pues cuidado que hay un impuesto, que a lo mejor el desconocido de que tengo que, cuando abandono, si tengo más de X patrimonio, tengo que tributar como si lo vendiera y te limita mucho, pero oye, si realmente me voy de España, tienes que irte de España. Fíjate que hace unos meses hablaba con un grupo de empresarios que además han tenido un par de inspecciones seguidas, que se han ganado en tribunales, pero claro, mm, mucho dinero que tienes que pagar para luego ganarlo a los 2 o 3 años, te han dado la razón, pero nada. Y decía, no, venga, nos vamos. Bueno, si os vais, os vais. Tenéis que iros vosotros, tenéis que ser residentes. ¿Qué elegimos? ¿Irlanda? Irlanda. Sois residentes en Irlanda, pero tenéis que iros a Irlanda, vosotros y vuestra familia. Y luego a lo mejor la sociedad se queda aquí, pero allí montamos todo. No, 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 los niños se quedan aquí. ¿Cómo voy a llevar los niños a Irlanda? Pues entonces no. A ver, no. Claro, estos que te dicen, no, no te preocupes porque aunque pases más de X días y tu familia se queda aquí, no, cuidado. Cuidado porque además el Cuñado, eso es problema el de cuñado. Hacienda es que ya te tiene. ¿Cómo? Que digo que eso es lo Claro, que le dice el cuñado. Lo que le dice el cuñado, ¿no? Te lo dice. claro. El problema de Hacienda es que ya te tiene, ya te conoce y como ya es muy fácil tirar de ti, ¿no? Hace poco salía Willy Rex también, ¿no? Diciendo que se estaba peleando por... Claro, se ha ido, se fue de España hace ya Hace no sé años. cuánto. En Claro, pandemia por ahí, hace ya mucho tiempo. claro. Y está demostrado que vive allí Sí, y sí, sí, siempre vamos. está allí. Sí, Y sí. él, vamos, el mismo en los vídeos, ¿sabes? No, pero es que tiene ciertas inversiones aquí mm, y entendemos que no, que debería ser tributado en España. Joder. Y ahora, peléate. Y además, peléate y vete a la Audiencia Nacional y con todo lo que eso conlleva de abogados y de historias. Claro, es verdad, hombre. Evidentemente ya se lo tomarán un poco como ejemplarizante, ¿no? De cojo a Willy Rex, a Hacienda, y lo pongo en el foco para que todos los demás pues le den un poco de miedo. Pero claro, ahí demuestran que es cierto que no es tan sencillo, que se puede hacer, pero tiene que haber una realidad y aún así está ese riesgo siempre de esa inseguridad jurídica que aún así te vayan. Entonces, no es tan fácil. Y Dubái está genial si te vas a vivir y tienes una estructura de otro tipo, ¿no? Que simplemente porque Dubái te permite que no tributen los rendimientos que tienen a ti como persona física y si encima tienes la sociedad en Estonia, que la sociedad en Estonia no tributa el impuesto de sociedades, sino que tributa a la persona física, pues tienes la sociedad en Estonia, la persona física en Dubái, ya está, ya lo tienes hecho, pero claro, tienes que tener la empresa en Estonia de verdad y el personal allí y que se haga allí y tú tienes que estar de verdad viviendo en Dubái. Entonces, hombre, si estoy ganando al año un par de millones de euros, pues dices, oye, pues a lo mejor me voy a Dubái, no pasa nada. Pero si no estoy ganando tanto y me supone en lugar de tributar eh, un 30% como tengo que tributar aquí, pagar al final un 10%, porque al final es verdad que no tributo allí, pero tendré que pagar gastos, tendré que pagar asesores fiscales, que cobramos una pasta, tendré que pagar a contables, tendré que pagar muchas cosas, que al final un 10 un 15 se me va. Pues hombre, en España también se ve muy bien. A lo mejor pagando un poquito, un poquito más, pero claro, si quieres hacerlo, tienes que hacerlo con todo. Y tienes que hacerlo de verdad y leyendo la letra pequeña, que es mucho. Y una cosa también que nos ha pasado una vez, Alba, no sé si te acuerdas, pero es que te plantean para irse fuera y hay primero todo lo posible por pagar menos en España con las posibilidades que hay. Quiero decir, no des el salto a irte fuera cuando tienes la empresa hecha un Cristo, la contabilidad que no está trabajada. Quiero decir, coño, optimiza primero aquí en España, ¿no? Y luego, pues bueno, luego ya valoras, ¿no? Pero muchas veces ese mensaje de irte fuera está ahí en las redes y tal, y es como que, estoy harto, me voy. No, espérate, joder, pues si estás pagando más de lo que deberías estando aquí en España. Eso también Y al pasa. final, las tapas a las 5 de la tarde, enfrente del mar, un mes de julio, esto no lo tienes en Dubái. No, bueno, yo no he Es estado en Dubái, que, a ver, pero Y vosotros que sois de Málaga, pues más aún, ¿no? aquí se ve muy bien.
Tú estás en Mallorca, ¿no? Sí, yo estoy en Mallorca, pero he estado muchísimas veces en Málaga dando Sí. charlas y conferencias en la antigua tabacalera, que ahora se ha reconstruido como como un coworking, ¿no? Sí, Y sí, hay sí. mucho movimiento de empresas de videojuegos, entonces ha dado muchas formaciones allí. Ah, qué bueno. Sí, se ve bien, se ve muy bien. Se vive muy bien en España. Sí. Entonces, no nos sale a cuenta abrir una LLC en Estados Unidos por lo que pueda ser si queremos seguir viviendo en España con las condiciones que tenemos en España. Hombre, a ver, si, Si quieres si de hacerlo, pronto que sepa los pasa. riesgos que hay. Y con lo que decíamos antes. Claro, sobre todo la LLC es que hay que declararla. Es que además hay ese punto con la LLC de que la monto allí y como allí no tributa, ya, pero porque se considera en España que ese rendimiento que genera la LLC allí tienes que tributarlo tú. ¿No? Se llama lo que es transparente, ¿no? Es la LLC como si no existiera y lo tienes que tributar tú en España. Claro, ¿con qué juegan con la LLC? Que no la declaro. Claro, la monto allí, como es verdad que la administración estadounidense es completamente opaca, porque no da información, bueno, pues la monto allí, la dejo allí y declaro, o sea, no declaro en ningún sitio. Claro, pero como Hacienda te coja, cuidado. Y claro, ¿cómo gastas ese dinero? Claro. Y además Al pasa final muchas vas veces. a necesitar una visa para pasar por caja. Si vives- Claro, que vas a tener que pagarlo. Y luego te encuentras además, claro, pensando en lo que decíamos de a largo plazo, pues eso, oye, voy acumulando ahí un dinero y la historia cada vez se hace más gorda y el problema cada vez más gordo. Y resulta, que también nos ha pasado, que, oye, desgraciadamente la empresa no tiene un accidente y resulta que el problema pasa a los hijos. Y los hijos nos miran con cara de, ¿y ahora qué hacemos? Uf, pues, pues, pues ahí tenemos el siguiente problema. Y le has dejado un problema a lo mejor a tus hijos sin tampoco pensar simplemente por ahorrar 4 duros al principio, estás dejando lo demás. Entonces, oye, que sí, pues claro que sí, la monto allí, la hago bien, además que te permite, depende de lo que te dediques, pues a lo mejor está bien tener allí una LLC que te abre mercado, te permite trabajar de otra manera, bueno, pero luego tienes que declararla aquí, que no se te olvide que al final es lo malo, ¿no? Que lo que te venden un poco es esa parte de no la declares. Entonces, bueno, pues eso ya, bueno, no la declares, pero cuidado, cuidado con lo que viene después. Pues Salva Moreno y Javi Rueda nos han acompañado hoy en este episodio de Formación Podcast. Yo me he quedado con ganas de seguir hablando de estos temas, así que yo creo que vais a venir aquí otra vez con Eso algunos corto, ¿eh? prácticos y cagadas grandes de estas que podáis compartir anónimamente, por supuesto, de empresarios que hayan pasado por vosotros, porque te digo, a mí este es un tema que me apasiona y que he aprendido mucho con vosotros y estoy seguro que nuestra audiencia también lo agradecerá. Nosotros encantados, Juan Gabriel. Cuando Genial. quieras. Mm. De todas formas, no podéis marchar todavía porque nos tenéis que dar la recomendación de la semana, que hoy será recomendación doble. Quiero que cada uno me recomiende un libro y una película o serie. Puede estar relacionado con los temas que hemos hablado hoy. Si queréis podéis recomendar Suits, por ejemplo, así relacionado con lo vuestro. Si no, pues podéis recomendar algo que simplemente os guste, para que la gente os conozca un poco mejor. Empezamos con Javi esta vez. Bueno, pasa que la serie que voy a decir la ha visto todo el mundo, que es Juego de Tronos. Esa serie hay que Bueno, verla. pero es una serie de la que se aprende mucho, ¿eh? Esa serie hay que verla. Sí, 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 sí. Es Si alguien no la ha una visto, serie de gestión. es buenísima. Es Es buenísimo. buenísima. Me parece la mejor. Y Venga, ya tenemos. libros, mira, tengo aquí uno, que yo que hago, yo que me dedico a la venta, me parece un libro de manual que es de Dale Carnegie, que es Cómo ganar amigos e Sí. influir sobre las personas, que no lo conocerán, ¿no? Vale. Este nos lo han recomendado muchas veces, lo he leído y lo hemos comentado Sí. muchas veces. Bueno, Sí. Cómo hacer lo, amigos e influir en las personas, sí. Que además es bueno, un libro que es viejísimo, tiene 90 años. sí, 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 Es sí, de, Sí, sí, es de finales de los años 40, 20. No es de sí. finales de los años puede 20. ser, puede Y ser. que todavía está de moda. O sea, que los conceptos que se explican, más allá de que los ejemplos son totalmente desfasados, lo que se Porque, aplica sigue siendo realista a día de hoy. porque somos personas y todo lo que explica es psicología, ¿no? Y al final, Sí, 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 sí. O Lo sea, único malo del libro es el título, que es verdad que cuando vas, yo siempre digo, como alguien te vea con el libro en la mano y vea que estás leyendo cómo influir, ¿no? Cómo ¿cómo hacer ganar amigos e amigos? influir en las personas, sí, se es cree que vas a ser como, mentalista o algo así, sí. Tal cual, tal pero cual. no, es genial. Genial. Pues ya tenemos las recomendaciones de Javi. Salva, dame las tuyas. A ver, pues yo de libros y por salirme un poco, yo soy muy de fantasía yo soy muy de lectura y aunque
sea un poco, yo soy de El nombre del viento, no sé si yo soy una de Patrick Rufus, Sí. es brutal. Aunque sea una trilogía inacabada, da igual, porque además, aunque sé que el que alguna vez he recomendado y luego me dicen, joder, es que el tercero no, lleva 10 años o 12 sin salir y no va a salir, pero merece la pena, es brutal, además es una historia bonita y eso. Luego de series. Yo soy muy O de... película puede ser. O de película. Ah, bueno, de película. Yo soy muy de humor. Yo con mi hermano, yo no sé cuántas veces habré visto Aterriza como puedas. Todavía, yo creo que olvídate de grandes... No, no, es brutal. Yo que con Además, recuerdo con mi hermano cuando era pequeño la tenía grabada en VHS y cada dos por tres mi hermano me decía, vamos a verla, vamos a verla. Y yo no sé cuánto me sabré los diálogos de memoria. Brutal. La Estaba verdad es que las, pensando yo ahora en la vida de Brian, ¿eh? Cuando te estaba preguntando, También, Salva, digo, la vida. también. la verdad es que Estamos las en- películas de finales de los 80-90 han marcado una generación, ¿eh? Totalmente. Porque Es todas que su estas humor, películas claro. no pasan de Mm, moda. Se me viene a la cabeza Los Goonies o la que has dicho, Aterriza como mm. puedas, La jungla de cristal. Todas estas películas de finales de los 80, principios de los 90, yo creo que incluso a día de hoy las puedes disfrutar. Y yo he escuchado especialistas del tema que dicen que el cine, como el cine de aquella época, no se... No volver a ver, ¿no? Claro, ahora todo es IA, ¿Lo todo hay? es ¿Lo hay? digital, todo es CGI. Claro. Sí, 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 sí. Las K-pop ya no es lo mismo. Las que- No. No, la verdad es que no. Pues Salva y Javi y Salva nos han acompañado hoy, recordad, asimétricos. Voy a dejar toda la información abajo del todo. Y os falta la última pregunta, la más difícil de todas, la que estoy poniendo esta quinta temporada y la gente se está peleando en responder. Ponedle título al episodio de hoy. Se llamará Entrevista a Javi Salva de Asymmetric, ponedle un subtítulo. Javi, tú eres el que vende, así que Es el copy es Javi, así que no. dame un buen copy para este episodio, venga, que te lo has Pasa que yo, ganado. pasa que yo pienso, tengo que pensarlo mucho, ¿eh? Yo no soy de improvisar, macho. Ya he dicho que la gente se suele pensar mucho esta pregunta. Venga, va, tírate a la Bueno, piscina. Ah, pues, pues ponle, pones. ponle números a tu vida. Puede ser una frase. Me gusta. ¿Te gusta? Pues mira, Sí, esa misma. sí, estamos teniendo unos episodios últimamente donde los títulos, la gente los está clavando muy bien. El de la semana Sí, pasada era Solo se vive una vez. Precisamente hablando de esto de tirarte a la piscina y de que si no te tiras ya llegas tarde, ¿no? sí, Y lo de ponle números a tu vida me gusta mucho porque al final resume muy bien el problema de que hemos hablado, ¿no? El problema de me pongo un IRPF más bajo para pagar menos, ¿no? O sigo los consejos del cuñado o lo que sea, o me hago autónomo o planteo la SL o el holding. Entonces al sí. final ¿Te ha la gustado, no? decisión es basada en números, es así de He simple. salido del paso. Bien, bien, sales y con nota. Pues Salvador Moreno, Javier Rueda nos han acompañado hoy. Recordad, Asymmetric Consulting nos pueden ayudar absolutamente en todo. Vais a tener la información abajo por si necesitáis asesoría fiscal, laboral, etcétera, algún tipo de recomendación que os ayude a pagar menos impuestos y a vivir mejor, sobre todo, yo que yo creo que es más importante que pagar menos impuestos. Y chicos, ha sido un placer haberos tenido por aquí. Como os digo, quedáis invitados cuando queráis volver, porque yo creo que un capítulo dedicado a grandes cagadas del mundo empresarial que vosotros conozcáis, yo creo que será muy bienvenido para todos, muy educativo, muy instructivo, porque al final los éxitos está muy bien celebrarlos, pero yo creo que de los fracasos es de lo que se aprende, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes. Sí, estoy de acuerdo, de acuerdo. Pues nada, cuando tú quieras, lo agendamos. Encantado. Perfecto. Encantado, Pues luego. chicos, ha sido un placer. Despedid vosotros mismos el episodio y a vosotros os espero la semana que viene con otro episodio de Formación Podcast. Despediros vosotros mismos. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y vuelvo a decir que quien quiera saber un poquito más, diversiónfiscalifinanciera.com. Perfecto. ¿Salva? Nada, pues eso, a seguir en diversiónfiscalifinanciera.com, que Javi escribe un mail todos los días y que se aprende mucho. Hasta yo aprendo de Javi. Genial, gracias, hasta luego. Gracias, hasta ahora. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.